Se estima que en Chile cerca de 5 millones de personas padecen dolor crónico y un porcentaje importante de ellas son adultos mayores. Para conversar sobre este tema nos acompaña la doctora Carolina Tanco, médico geriatra, jefa del Instituto de Neurorehabilitación del Hospital Clínico Mutual de Seguridad y secretaria de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología. Carolina, muchas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Para empezar a conversar sobre este tema, me gustaría preguntarte un poco sobre cómo se puede definir el dolor crónico. Yo creo que muchos nos hacemos una idea, pero específicamente, ¿cuándo podemos empezar a hablar de un dolor que se convierte en crónico y qué tan presente está este problema en la población? Bueno, es importante saber que un dolor crónico constituye una patología que ya no es un dolor normal o natural de reacción biológica, digamos, de nuestro cuerpo o de reacción fisiológica, también se puede decir en términos médicos, respecto de una noxa, de una herida o de una injuria, si se quiere decir. Y está definido por temporalidad y es cuando un dolor persiste más allá de 3 meses. En el fondo son 90 días los que estarían dándonos esta temporalidad. Esto es independiente de la intensidad del dolor. A veces se cree que un dolor crónico es de alta intensidad o de baja intensidad y en realidad no tiene que ver con eso, sino con la temporalidad. ¿Y por qué? Porque básicamente el dolor ya no está cumpliendo el rol de avisarnos que debemos evitar la lesión o la injuria, por ejemplo, en el caso de una quemadura, retirar el pie de la quemadura o algo que nos está doliendo, nos está apretando, o un ejercicio que estamos haciendo mal hecho, o que debemos hacer reposo, sino que ya ha pasado todos esos mecanismos de lesión aguda y de reparación aguda y ya hay en el fondo una integración anormal del dolor, sobre todo a nivel de nuestro cerebro. Y eso es lo importante y lo que hace que sea una enfermedad como tal, digamos, una entidad nosológica. Te puedo contar que el dolor crónico es una de las principales patologías crónicas en el mundo, definido como tal, y si bien está debajo de todas las patologías cardiovasculares y tumorales, porque en realidad no constituye mortalidad propiamente tal, es una de las grandes causas de discapacidad y de días perdidos de vida activa, digamos, llámese tanto calidad de vida como productividad laboral. ¿Hay algunos grupos etarios que están más vulnerables a sufrir dolor crónico? En realidad el dolor crónico es transversal a toda la población, pero lo importante es que la población que hoy en día más tiene dolor crónico es la población laboralmente activa. Es gente de 50, 40 años o más y que a raíz de una lesión aguda después quedan con secuelas de dolor crónico. Nosotros tenemos algunos estudios que hemos realizado en Mutual de Seguridad y sabemos que el dolor crónico habitualmente es producido por accidentes de trayecto, habitualmente por lesiones que se producen en miembro superior, llámese brazo, mano, muñeca, y que efectivamente se perpetúa en el tiempo este dolor por alguna razón. Digamos. Tú mencionabas que este dolor crónico tiene una duración bastante larga y ya no es un mecanismo del cuerpo para avisarnos que hay algún peligro o alguna amenaza, sino que ya pasa a ser parte de la vida de las personas. Entonces, me gustaría que me contaras en qué ámbitos o cómo afecta el dolor crónico, ya sea desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista emocional y también cómo se relaciona eso con cómo se aborda el tratamiento del dolor crónico. Bueno, el dolor crónico, como la integración a nivel de nuestro cerebro es diferente, se correlaciona mucho con síndromes neuropsiquiátricos como es la depresión, por ejemplo. Incluso puede llevar, cuando es de alta intensidad o cuando es mucho tiempo que se ha perpetuado y no ha sido correctamente manejado, a depresiones mayores, que esto significa incluso gente que puede tener intención o riesgo suicida real por la intensidad del dolor. Y después, en el tiempo, ya en edades mayores de la vida, incluso pueden haber deterioros cognitivos, quiere decir fallos de memoria asociados a esta depresión, a este dolor crónico que no ha sido manejado correctamente. Ahora, ¿de qué manera es importante trabajarlo? El dolor crónico se trabaja como una enfermedad de un punto de vista multidisciplinario. Significa que está el médico,
digamos, el que ve la parte como el fisiatra o el neurólogo o el médico de cabecera, que ve el síntoma propiamente tal, el dolor, controla los tratamientos, pero también está el psiquiatra, el psicólogo, también está por otra parte los rehabilitadores, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, y la idea es ir trabajando también de la mano con la familia, que son una importante red. Y en el caso de que sea una persona laboralmente activa, también poder trabajarlo con su ambiente laboral, llámese el empleador, los compañeros de trabajo, etcétera. Porque debemos entender que las personas que tienen algún grado de discapacidad, o llámese en realidad capacidad diferente, sí deben ser integradas a nuestra sociedad y deben tener una oportunidad de seguir siendo activos, porque el trabajo nos dignifica como persona y finalmente también nos ayuda en la recuperación de todos los síntomas emocionales por la autovisión que uno tiene de sí mismo, digamos. ¿Cuáles son los riesgos de no prestar atención al dolor crónico y dejarlo estar, no tratarlo? Me imagino que hay un factor, o sea, puede empeorar tal vez, pero tal vez también puede tener un efecto a largo plazo en la vida como emocional, en la capacidad laboral. Sí, bueno, cuando uno no lo trata, efectivamente va aumentando muchas veces la zona de dolor sobre todo y el síntoma se puede ir complicando. El síntoma característico del dolor crónico es que siempre hay un componente que se llama neuropático, y esto significa que no es solamente un dolor que uno pueda tocar y dejar de sentirlo o de alguna manera bajarlo. A veces sí tiene otros síntomas, como por ejemplo síntomas de calor o de frío, de entumecimiento, que es como que está rígida la extremidad o la zona, de corriente. Hay mucha gente que describe quemazón sin ni siquiera verse alguna lesión. A veces también incluso puede haber edema, como que se hincha la extremidad, digamos, o cambio de coloración. Entonces, estos tipos de síntomas son síntomas de alarma. Ahora, lo importante es que se trate de manera oportuna y a todo el entorno, en el fondo, darle el mensaje de que deben colaborar con la mantención de los tratamientos, porque son tratamientos en el largo plazo y que deben ser tomados de manera como rigurosa, en los horarios que se dice, etcétera. También habitualmente van acompañados de terapias que tienen que ver con mantenerse activo, hacer vida activa, al aire libre, ejercicios kinésicos o lo que esté dictaminado para ese paciente, digamos. ¿Y qué tan efectivos pueden ser estos tratamientos? ¿Las personas pueden volver a tener una vida antes de empezar como la de antes de empezar a sufrir estos dolores? Sí, los tratamientos hoy en día son muy efectivos, realmente se van acomodando en el tiempo. Esto es una enfermedad crónica, en el tiempo se va administrando. Esto es como vivir con cualquier otra enfermedad. Y claro, hay periodos del año y periodos en que las personas van a tener a lo mejor exacerbaciones y hay minutos en que va a tener remisiones, pero los fármacos te permiten ser absolutamente funcional, volver a tener un buen ritmo sueño-vigilia, que significa que puedes dormir bien, que no te duele para poder conciliar bien el sueño, puedes volver a trabajar, puedes volver a relacionarte con tus seres queridos sin estar irritable, sin estar enojón. Y lo más importante, volver a ser feliz, que yo creo que eso finalmente es lo que cada uno de nosotros quiere para su vida. Volviendo al tema laboral, un porcentaje importante de los pacientes que sufren dolor crónico está en una edad de máxima producción laboral. No son pacientes necesariamente adultos mayores, ya jubilados, sino que son personas que pueden trabajar, pero que debido a esto pueden tener altos números de licencia, incapacidad laboral. ¿Cómo afecta esto tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista psicológico el no ser capaz de trabajar? Bueno, nosotros tenemos algunos datos, por ejemplo, bueno, la ACHET, que es la Asociación Chilena de Estudios del Dolor, digamos, habla de que, y los números internacionales, un 30% de la población tiene dolor crónico. De este 30% de la población, nuestros números como mutualidad hablan de que es la principal causa de licencias prolongadas, más allá de 90 días.
y que efectivamente muchos de estos pacientes requieren mucho soporte desde el punto de vista de su depresión o su síntoma neuropsiquiátrico asociado, algunos con trastornos de ansiedad, etcétera. Perfecto. Por último, me gustaría preguntarte, mencionabas un poco de eso en una respuesta anterior, pero si tienes algún consejo para las personas, para el entorno de las personas que sufren dolor crónico, tanto, no sé, para las amistades, para los familiares, para los compañeros de trabajo, los empleadores, cómo abordar este tema con una persona que lo sufre o que lo padece. Bueno, lo primero a lo mejor decirle a la gente que nos está oyendo que no es natural vivir con dolor, que todos debemos entender que si bien el dolor forma parte de nuestras vidas frente a algún evento, digamos, traumático o alguna enfermedad, es importante consultar, decirlo a su médico para que éste lo pueda registrar y tratar de manera oportuna. Y decirle a las familias que es importante también apoyar a su familiar que está padeciendo el dolor para evitar el sufrimiento. Si bien el dolor puede persistir a lo largo de la vida, no es necesario padecerlo o sufrirlo. Y lo más importante es que el paciente con dolor crónico se siga controlando con sus médicos, no abandone las terapias. En caso de cualquier duda, consulte a su médico y evidentemente que no tome medicamentos que no se los indique el profesional adecuado. Y todo esto va de la mano con un estilo de vida saludable. Hacer ejercicio físico, el dolor no es impedimento para la movilidad, no es impedimento tampoco para volver a trabajar en algún tipo de trabajo adecuado, obviamente, que haya sido de común acuerdo con el empleador. Y bueno, también es importante la alimentación, que eso va muy de la mano, evidentemente, con cómo hay que enfrentar este tipo de enfermedades crónicas. Perfecto. Carolina, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros. Gracias. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados con EMOL TV y seguir informándose en emol.com.